Bien, mis hermanos, pues antes de comenzar con el tema de este video, quisiera hacer una aclaración o recordatorio, porque esto ya lo he dicho previamente. Ustedes saben que en medio de mis limitaciones y fragilidades intento confrontar sin decir nombres. Y cuando ya termino usando un nombre es porque previamente me he acercado a las personas a hacer lo que se llama una corrección fraterna en privado, al diálogo y sobre todo cuando son materias graves que afectan el bien común o cosas esenciales. En este caso voy a estar mencionando sin tapujo al hermano Rafael Díaz porque con él, no solamente en este tema, sino en muchos temas, ya ha habido un acercamiento previo. ¿Va? De hecho, eh, pues no dieron resultados, al punto de que por eso dejé de contactarlo de manera privada. ¿Va? Y aún así, eh, cuando comenzó esta crisis de salud y que él hizo comentarios verdaderamente manipuladores, como decir que usar el cubrebocas o lavarse frecuentemente las manos o tomar la distancia social era ser títere de Satanás, tal cual lo dijo así, yo respondí a esto por los graves daños que esto causa sobre todo a la gente más sencilla que le sigue y que tiene menos criterio y que realmente pues se come tal cual las palabras como las dice él. Uno personalmente, la gente que tiene un poquito más de criterio, pues evidentemente, y esto sin ánimo de burlarme de él, o sea, dan risa, ¿va? O sea, porque ni siquiera esas conclusiones que dan son fruto de un silogismo serio, ¿va? O sea, van coja las premisas con las cuales él termina haciendo conclusiones totalmente absurdas. Sin embargo, también yo le he mencionado, tanto en él y como en otros, tienen derecho a pensar como ellos gusten y quieran. Tienen el derecho. Lo que no se tiene derecho es a manipular las conciencias de las personas. Ejemplo, en ese entonces, Rafael tenía todo el derecho a creer que no se debe de usar el cubrebocas, de que no se debe lavar las manos, de no tomar la distancia social. Hasta cierto punto tiene su derecho. ¿Dónde viene el elemento de manipulación? Cuando dice que el que no piense como él en esto es un títere de Satanás. Él no tiene derecho de hacer ese tipo de manipulación. Pero es que también, evidentemente, están los que piensan que sí se debería usar y todo esto, y que también a veces usan métodos manipuladores. O sea, ¿qué necesidad, a lo menos entre católicos, qué necesidad hay de estar manipulando la conciencia, sobre todo de los más pequeños y de los más sencillos? Entonces, ante estos antecedentes, me disculparán que yo mencione con nombre y apellido al involucrado. Ahora bien, voy a poner el contexto de lo que me lleva a hacer este video. Eh, en los pasados días me di a la tarea de poder avanzar en los grandes números de mensajes por Telegram que recibo, que es la vía que prefiero para que se comuniquen conmigo, y de correos electrónicos, que es una vía secundaria, pero que menos atiendo. Como saben, y déjenme hacer nuevamente un paréntesis, les pido de que vayan al grano, precisamente para poder atender a todos, porque cuando son textos muy largos o audios muy largos, simplemente los voy relegando, porque me interesa tratar al mayor número de personas. Siempre les digo, si ya después hay que profundizar en algo, yo les aviso. Además de que no siempre puedo responder a los mensajes, pero a lo menos que se queden tranquilos de que al ver, por ejemplo, en Telegram que la marquita es de que si tu mensaje fue breve, tanto en texto o en audio, dalo por seguro de que lo escuché o lo leí, aun cuando no pueda responder, ¿verdad? Siempre. Bueno, en la última ocasión, que me llevó casi 3 horas ir consumiendo mensajes de Telegram y correos electrónicos, y también voy a poner un caso de personas de que se me han acercado así en persona, me di cuenta de que ahora las nuevas declaraciones que está teniendo Rafael respecto a lo que él le llama el piquete, y lo seguiré usando ese término, también por la misma razón, ¿verdad? Porque YouTube está censurando si se está usando el término
Pero bueno, ustedes saben, el piquete en el hombro, con eso está. Además es el término que Rafael ha usado. Pues bien, eh, me di, él está diciendo de que, por ejemplo, de entre las varias cosas que ha dicho, de que aquellos que se han puesto el piquete son del club de marcados y que ese club de marcados pues básicamente no tiene fe en la Eucaristía, ¿verdad? Ahí me explicarán la lógica de este silogismo, ¿no? Que no tiene ni cabezas ni pie, y le voy a responder. Entonces, vuelve nuevamente la manipulación. Él está en todo su derecho de creer que no es prudente ponerse lo que él llama el piquete. Lo que no tiene derecho es a manipular con la premisa que no tiene sustento, que decir que aquel que se pone el piquete es alguien que no tiene fe en la Eucaristía. Y de hecho, espero que vean todo el video completo, porque más adelante les voy a poner un trocito de un video que acaba de sacar Fray Nelson. Le he pedido que me permita poner al menos ese pedacito en donde él exactamente dice lo que les diré aquí y lo que he estado diciendo en el pasado, aun cuando no mencionaba todavía nombres ni apellidos, ¿verdad? Que es, no se vale manipular. Independientemente de las dos posturas, si eres pro piquete o anti piquete, no se vale manipular. Porque esto puede tener, como ya está, y lo voy a probar, consecuencias graves en las personas. Entonces, solamente voy a leer, si no sería largo, imagínense si les leo todo. Pero voy a leer dos casos, uno que hace mucho en referencia a Rafael, otro a personas que tienen la misma mentalidad de Rafael, aunque a lo menos en el mensaje no se dice que la han tenido por Rafael, pueden ser deducciones personales, y un caso muy particular de una persona, se me han acercado varios, pero sobre todo un caso que es el que me preocupa ahorita mucho más y por el cual les pido oración. A ver, vamos a empezar a leer. El primero me dice: hola Cristian, bendiciones en este día para usted. Me gustaría preguntarle algo que quizás me ayudaría a resolver este sentir de culpa, de algo que le he escuchado decir a Rafael Díaz acerca de los piquetes, dice la palabra ella, ¿verdad? Donde ya los llama marcados y traidores a los que han sido piqueteados. Yo lamentablemente soy una de ellas, pues trabajo con ancianos mayormente, y al escuchar esto es que me hace sentir que le falté a Dios. Ya le pregunté a un sacerdote y no he recibido respuesta. Son tiempos terribles. Voy a parar aquí. Muchas de las personas que se me han acercado también le han comentado, por ejemplo, se han acercado a Fray Nelson, por eso que Fray Nelson sacó, que fue hace 2 días, el video del que les menciono. Y a otros más evangelizadores que sé. Es decir, no es poco el revuelo, y desafortunadamente en una cosa tan esencial e importante como es la vida de las personas, que ya este tipo de declaraciones manipuladoras están afectando gravemente. Yo estoy buscando más insistente mi conversión, pero muchas personas en este medio de redes sociales me confunden y hacen sentir errada muchas veces. Sentí un llamado al arrepentimiento hace 4 años casi, y por la gracia de Dios estoy luchando muchísimo por no volver a mi forma pasada de vivir. Esta persona cree que está volviendo su vida de pecado simplemente porque se puso el piquete en el hombro. Díganme ustedes, ¿no? Segundo mensaje. Hola hermano Cristian, quería contactarlo porque he tomado las 2 dosis del piquete, dice inclusive la farmacéutica de la marca, y no me siento muy cómoda al respecto. No le tengo miedo a los piquetes. Tengo mi esposo diabético y mi hijo asmático. Viendo que desde nuestro Papa Francisco, al quien quiero mucho, y a mi Iglesia Católica, aquí
a donde vivo, voy a cubrir el nombre de la ciudad y el apellido del estado, que no han puesto objeciones al piquete, yo la tomé. Es decir, esta persona se lo puso porque vio que el Papa Francisco, bueno, también el Papa Benedicto, de hecho, y algunos miembros de la comunidad parroquial de donde vive, se la pusieron, por eso ella decidió ponérsela. Todos lo han tomado en mi iglesia, pero aparentemente la única que se replantea, por lo menos en esta comunidad, o tal vez desconozco si sea así o no, es el hecho que su investigación o proceso haya sido hecha con células vivas de niños no nacidos. Dice un término que ustedes me entenderán que generalmente cuando uno lo pronuncia, puede ser censurado por YouTube. Mi conciencia no estaba bien antes de tomar el piquete y también ahora. Me vi un poco presionada en mi familia a hacerlo, pero yo no me siento en paz. El padre de mi iglesia también la tomó. No sé, hermano Cristian, ¿qué me puede decir? Yo me siento terrible ahora. Gracias por su tiempo y su paciencia. Dios le siga bendiciendo. Pues bien. El último caso que quiero poner de personas que se me han acercado, uno que es el más grave, una persona, una señora que también se la puso y que por estas afirmaciones de Rafael Díaz, ella cree que ni siquiera puede comulgar ya por habérsela puesto, porque pues si no tiene fe en la Eucaristía por habérsela puesto, si es una del club de los marcados, ¿no? El problema es que esta persona padece de ansiedad. Y con esto que ha entrado en su conciencia, los picos de ansiedad se le han acelerado. Al punto que me dijo de que más de una vez ha pensado en suicidarse. Porque finalmente no se puede sacar eso de que se metió el piquete. Me dirán si esto no es una causa grave. Para que se replanteen tanto Rafael y los que piensan como él y los que piensan opuesto a él pero que también son unos manipuladores y que se dicen católicos, por favor, dejen de estar manipulando a las personas. Quiero antes de seguir poner un pedacito de unas historias de una amiga, Clara Cuevas. No sé, de hecho no le he preguntado cómo ella se define, si evangelizadora o no. Ella era una booktuber, ¿va? Relativamente famosa. Bueno, que relativamente famosa, creo que famosa porque inclusive participó en la FIL, es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es si no mal recuerdo, la segunda después de Frankfurt, más grande del mundo. Pero bueno, ella tuvo una conversión, tenemos pendiente por ahí una entrevista para platicar de esto, pero ella padece de ansiedad y vean estas historias. Hello, ¿cómo están? Oigan, la semana pasada tuve una recaída con todo esto de la ansiedad. No estuvo tan grave, pero sí afectó un poquito. Y lo más curioso es que tristemente me topé con algunas personas que se dedican a hablar de Dios en redes sociales, señalando que la ansiedad es un pecado. Y en esos momentos de vulnerabilidad fue como un wow, no te estás dando cuenta quién está del otro lado de la pantalla. Y la verdad es que no es un pecado. De alguna otra forma, a mí, Clara Cuevas, no sé a ti, pero a mí me ha acercado más a Dios la ansiedad. Pero para rechazarla en su momento, no para yo abrazarme a la ansiedad y hacerla mía y hacerla propia. No, me acerca a Jesús porque lleva un proceso, ¿ok? La ansiedad por sí sola no te acerca a Jesús. Ahora, tomando en cuenta que la gente que tú sigues en internet no debes de tomarla como tu consejero, tu terapeuta, tu director espiritual, no. Estas cosas se hacen cara a cara, en lo personal, en lo individual, con la historia de cada uno. Pues bien, como verán, hasta en estos temas hay manipuladores. Imagínense, Clara no es una tonta, que no se tragó el anzuelo de que
la ansiedad es pecado. Pero ¿cuántas personas sencillas, católicas, que tienen ansiedad, disculpándome el término, por escuchar este tipo de babosadas, pudieran atentar inclusive contra su vida? Me dirán si no es grave esta situación. Bien, vamos a pasar puntualmente a algunas de las cuestiones de la manipulación, esperando sobre todo tranquilizar a mis hermanos que ya se la pusieron, ya que se pusieron el piquete, o que se lo piensan poner, o que no se lo piensan poner, porque desafortunadamente les digo, en los dos bandos, los a favor del piquete y los de en contra del piquete, hay gente seria de ciencia en los dos bandos. Hay gente seria, religiosa, católica en los dos bandos. Pero tristemente hay gente manipuladora en los dos bandos, ¿no? Entonces, trataré de responder y me enfocarme más en la parte de la manipulación, que es en contra del piquete, que es la postura de Rafael, y la manipulación, que es la que ha terminado afectando a lo menos a la mayor al número de personas que se me ha acercado a mí. Primero, ¿cuál es mi postura respecto al piquete? Yo lo dije desde aquellos primeros videos que Rafael mencionó manipuladoramente, que eran títeres de Satanás los que se ponían el cubrebocas y todo esto. Les mencioné que mi postura iba a ser de observación y de información. Postura que hasta el día de hoy sigo teniendo. Y aquellos que me siguen, sobre todo en Facebook, no me dejarán mentir. Yo les he pasado eventos inclusive de personas católicas conservadoras, la mayoría de ellos, antipiquete, no porque esté de acuerdo, sino porque, bueno, infórmense. Igual, gente seria a favor del piquete, tomen, infórmense. Y ustedes mismos busquen, no estén esperando a que uno les dé todo en la boquita, pero infórmense de uno y otro bando. Esa es mi postura respecto a esto. Entonces, mi problema está cuando alguno de los dos bandos empieza a manipular. Por ejemplo, los a favor del piquete, que empiezan a decirle a los que no se quieren poner el piquete de que si no se lo ponen están en contra del bien común, que son irresponsables delante de Dios y mueren otras personas y todo ese tipo. Es manipulación. Vuelvo a lo mismo. Los que están a favor del piquete tienen todo el derecho de dar información de por qué están a favor, pero no tienen el derecho de manipular a la fe de las personas, metiéndoles cargos de conciencia. Como evidentemente los que están en contra del piquete tienen todo el derecho de dar las razones de por qué no están a favor del piquete, pero no tienen el derecho de manipular las conciencias, sobre todo, repito, de los más sencillos. Yo verdaderamente, esto de Rafael, que ahorita lo voy a responder, de que ponerse el piquete es no tener fe en la Eucaristía, sin ánimo de ofenderlo, la verdad me dio risa. Y cualquier persona con un mínimo de criterio da risa, porque ni siquiera están bien fundamentadas las premisas del silogismo. Pero cuando tú lees mensajes, evidentemente la gente más sencilla, sobre todo migrantes y todo eso, que toma con mucha seriedad lo que decimos o lo que dejamos de decir, a ellos sí les afecta, porque lo están tomando verdaderamente como una voz de autoridad. Y es ahí donde yo creo que tenemos el deber, los líderes católicos, seamos laicos o consagrados, de pensar en la gente, no de pensar en nuestro ombligo. Y una actitud cínica ante este tipo de temas que son delicados. Entonces, respondamos. Ponerse el piquete, según Rafael Díaz, es no tener fe en la Eucaristía. E inclusive después, de manera sarcástica, dice, pero esos, el Club de los Marcados, van a decir que la Eucaristía tiene poder. Para empezar, empezamos mal. Si nuestra fe es madura, uno no se acerca a la Eucaristía porque tenga poder.
Eso es un tipo de cambalache, ¿verdad? De negociación. Uno se acerca a la Eucaristía porque la Eucaristía no es algo, es alguien. Alguien al que digo amar y que me ama. Entonces, para empezar, Rafael, que también sabemos su pasado de ataques contra los protestantes, y cuando digo ataques no en cuanto al rebatir, que en muchas cosas él estaba perfectamente bien en lo que rebatía, sino nuevamente es esta tendencia de querer humillar, aplastar, manipular. Pues ahora está actuando verdaderamente como los protestantes, porque es esta línea protestante la que ha reducido las verdades de fe a una relación con algo de que un Dios de poder y sacarle el milagrito al Señor. Para empezar, estamos mal. Para empezar, aquellas personas que tengan cargo sobre esto, pues infórmense. Uno no va a comulgar para beneficiarse del poder de Jesucristo, principalmente. Uno se acerca por amor a Él. E inclusive, aunque me alargue un poquito este video, se me ha venido a la conciencia, y ya lo he dicho en varias charlas, ¿verdad? Pero que venga nuevamente aquí. Cuando tú comulgas, yo les digo, muchas veces, si yo fuera su invitado de ustedes, estoy de visita en la ciudad donde viven, y me reciben, y apenas me reciben me ponen a barrer, a trapear, a preparar la comida y todo esto, ¿yo verdaderamente me puedo sentir como un huésped aceptado en esa casa? No, yo soy un criado ahí. Pues lo mismo, cuando uno comulga, tienes al huésped de huéspedes. ¿Para qué? Sabiendo que tiene poder, reducirse a pedirle, a pedirle, a pedirle. No, no está mal, pero ante todo y sobre todo, cuando tú has comulgado, ama al Señor. Adora a tu Señor. Alaba a tu Señor. Mima a tu Señor. Chiquea a tu Señor. Consiente a tu Señor, al huésped de huéspedes. Empezando porque Él ya sabe lo que tú necesitas. Entonces, empezamos el comportamiento de Rafael ante estas cuestiones, ya empieza cojo, porque él mismo pone una premisa de que básicamente a la Eucaristía se acerca porque tiene poder. Podrá ser una cuestión secundaria, pero lo primero es el amor. Y evidentemente no hay ningún punto de conexión en esta premisa que lanza para dar la conclusión de que quien se pone el piquete no tiene fe en la Eucaristía. Es que no hay base argumentativa. Y si, bueno, él ya se ha acobardado también con respecto al debate que él ya había aceptado sobre otra situación, y que ya grabaré un video sobre esto, ya sé que él me respondió, pero inclusive lo invito a una segunda propuesta de este debate para que él me pueda probar con recta filosofía, ontológicamente, y nos pasamos también a la parte teológica, de que el ponerse el piquete es igual a no tener fe en la Eucaristía. Es que no se puede sustentar eso. Y el problema es que la gente sencilla, que tampoco sabe mucha teología o todo ese tipo de cuestiones, pero lo dice el predicador, lo está tomando así. El problema está en que personas que están perfectamente en gracia simplemente por haberse puesto el piquete no están comulgando por esta barrabasada que este hermano está diciendo. Yo no sé si él sepa de que tendrá que dar cuenta sobre esto delante del Señor. Y ya no se diga si una persona, fruto de la culpa y de la ansiedad que le está causando esto, de sentir que ha traicionado al Señor por ponerse el piquete, que para empezar ni siquiera sabemos en las circunstancias que se lo puso. Rafael, de una manera muy simplista, está diciendo que obligar es igual a que solamente si te ponen una pistola. Esto es verdaderamente no conocer la realidad de las gentes. Hay muchas maneras también de obligar. Hay gente muy sencilla también en la maduración de su criterio y del manejo de su discernimiento. No, les vale. Tú la traes, eres del club de los manipuladores, del club de los marcados, y básicamente no tienes fe en la Eucaristía,
y la culpa de estas personas. Que Dios, verdaderamente les pido, aquellos que realmente toman en serio mis pedidos de oración, les pido que hoy, esta noche o este día donde lo estés escuchando, eleves una oración por aquellos que están teniendo conflictos graves de conciencia porque ya se pusieron el piquete. Y ante esta retórica de Rafael Díaz y de otros, verdaderamente están cayendo en una depresión o en una ansiedad muy fuerte. Luego viene lo de las líneas celulares de no nacidos. Esto evidentemente creo que de los que mejor lo han explicado, que yo lo he promocionado como información, les digo, información de los dos bandos, pero de los bandos anti-piquete está Astrid Bennett, a quien conozco personalmente, en su trabajo por la lucha del no nacido. Él explica muy bien estas cuestiones y evidentemente sustenta los argumentos, pero gracias a Dios a ella le he escuchado, sabiendo de que ya muchos se la pusieron, y está clarísima de que por esta razón no se tendrían que poner el piquete. Pero sabe que muchos se lo pusieron, ella está buscando que no se lo pongan, pero ha mencionado de que respeta la conciencia de las personas, sobre todo de aquellos que ya se la pusieron. O sea, no machaca la conciencia de esta gente. Primeramente, porque para empezar, en cuanto a autoridad de fe, hay un documento de la doctrina, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que desde que empezó esta crisis de salud lo dejó claro, ¿verdad? De que no es obligación ponerse el piquete. Pero aquellos que se lo pusieron, su conexión con estas líneas celulares es remota. Ya voy a explicar para aquellos que han querido minimizar esta cuestión moral de lo remoto, ¿verdad? Pero para empezar, yo les diría a los que están conflictuados por esto, hay un documento del Vaticano que ha dicho que aquellos que se la pusieron no están diciendo que están a favor de el aborto, no. Que la participación es remota. No voy a describir esto ya otros sacerdotes, entre ellos Fray Nelson, lo ha explicado, ¿eh? Con peras y manzanas. Ahora, ciertamente vienen algunos piquetes éticos, ¿no? Que no tienen ni en su investigación ni en su preparación conexión con este piquete. Pero repito, si ya te la pusiste, aun cuando el piquete que te hayas puesto si haya tenido en su preparación o en su investigación conexión con estas líneas de celulares de no nacidos, la conexión es remota. Lo mejor es que no haya ni siquiera conexión remota, ¿va? Pero volvemos a una cuestión moral que es, no es fácil de definir, sobre todo porque hay una materia de vida, tanto de los bebés abortados, tanto de las personas por una crisis de salud, etcétera. O sea, no es sencillo el tema. No es sencillo el tema. Es más o menos, por ejemplo, la iglesia nos ha dicho que el fin no justifica los medios. Está claro, ¿eh? Pero, por ejemplo, en gobiernos, dictaduras, sobre todo comunistas, personas que roban, la misma iglesia se ha pronunciado que eso estrictamente no es robo, porque están recuperando más bien lo que el Estado les robó. Entonces, cuando hay materias, sobre todo en donde se vulnera la dignidad del ser humano, no es fácil. Por ejemplo, inclusive otras cuestiones de bioética que son complicadísimas de discernir. La fertilización in vitro, ya de entrada está mal, pero no me acuerdo si fue Juan Pablo II, dice, el problema no solamente está que está mal, sino que después de haberlo hecho, para donde te mueves, hay inmoralidad. Porque un bebé concebido por fertilización in vitro, ya de entrada ese acto está mal, ¿verdad? Porque lo desvincula de la finalidad de la sexualidad y todo esto. Pero bueno, y de la misma dignidad de cada ser humano. Pero si te lo implantas, inmoral. Si lo congelas, inmoral. Si lo desechas, inmoral. O sea, hay decisiones que cuando ya el ser humano ha metido la pata para donde te muevas,
como diría mi papá en paz descanse, eres como chivo en cristalería, vas a romper algún vidrio. Entonces ahí es donde empieza la parte de, bueno, quebrar lo menos posible, el mal menor, etcétera. A lo que voy es, ante estas cuestiones de las líneas celulares, ya hay un procedimiento oficial del Vaticano. Y esto a nivel de conciencia tiene que ser lo suficiente para tranquilizarte. Si estos otros dicen, no, pero es que el Vaticano se equivoca, están en su derecho de decir, está mal ese documento, en verdad, están en su derecho, pero no están en el derecho de manipular tu conciencia. ¿Quiénes son para manipular tu conciencia? Tú como un buen católico escuchas el pronunciamiento y verdaderamente, te repito, hay gente de iglesia seria que está a favor y que están en contra. Mi propósito nuevamente de este video es de que le bajes 2 o 3 rayitas a la ansiedad que te han metido si ya te la pusiste o te la vas a poner, ¿no? De que tienes todo el derecho y que tampoco te pueden manipular. Si no te la quieres poner, no te dejes manipular, de que eres un irresponsable por no ponértela, no te interesa el bien común, etcétera. Tampoco te dejes manipular por esos otros que a fuerzas te lo quieran poner. Es más, te digo uno de los argumentos que me ha parecido excelente de Astrid Bennett, que sabemos que está en contra del piquete, y dice, mira, aquellos que te quieran manipular, de que te la pongas y te quieran manipular en tu conciencia y todo esto, diles, ¿me podrías firmar un documento de que tú te haces responsable de las consecuencias por ponerme el piquete? Y así los vas a callar, porque necesitan estar locos para hacerse responsable de las consecuencias físicas, económicas y todo eso, de si el piquete te termina haciendo daño a ti, ¿no? Pero es que también ese mismo argumento que pone excelentemente Astrid, para el otro lado también me aplicaría. Aquel que te dice, no te lo pongas, pero te intenta manipular, bueno, listo. ¿Me podrías firmar un documento de que te hace responsable de cualquier consecuencia por no haberme puesto el piquete? Tanto económica y todo esto. ¿Me firmarías ese documento? Por favor, callemos a estos manipuladores de los dos bandos. Esos dos bandos tienen el derecho de informar, pero no tienen el derecho de manipular. Escúchalos. A los dos bandos, porque también eso es el problema, que muchos de ustedes solamente están escuchando un solo bando. Espérense, les repito, y búsquenle. No necesitan que yo les esté dando todo en la boquita. Búsquenle y van a encontrar gente seria, de ciencia y de fe en los dos bandos. No es un tema sencillo, ¿no? Y ya después de la información, ustedes toman la decisión bajo su propia responsabilidad y por favor, con tranquilidad. De nada sirve que te me estreses por no querértela poner o por habértela puesto. Sabemos que de hecho lo que más afecta con referencia no solamente a este virus, sino a otras enfermedades, es nuestro sistema inmune, que se ve muy vulnerable precisamente cuando uno se llena de ansiedad, de estrés y todo esto. Tú infórmate, toma la decisión, tranquilo o tranquila. Ahora bien, en el caso de Rafael y de otros más, pero con los otros todavía voy a tener el detalle de no mencionar nombres, porque no han llegado al cinismo en el que ha caído este hermano Rafael Díaz. Miren, ellos ahora machacan de que no se la ponen porque hay, aunque sea remota, una conexión con células de bebés abortados. Yo le dije, inclusive en privado, a Rafael, de cómo tenía toda una colección de capturas de varios evangelizadores, por ejemplo, en el caso de él, y todos estos que son más conservadores y todo esto, en donde salía publicidad de estas farmacéuticas. Es decir, Rafael Díaz se ha llevado dinero de los que elaboran, a lo menos de una de las farmacéuticas que elabora el piquete. Pero él se cree que él no tiene conexión
con el aspecto del aborto cuando él se ha llevado dinero. Podrán decir, oye, pero es que él no decide qué comerciales y todo esto. Claro, pero antes, ya ahorita cambió las políticas de YouTube, pero antes tenía la posibilidad de quitar la publicidad y no poner en riesgo, precisamente porque no puede pues tener totalmente control de qué comerciales hay. Hay filtros, y que muchos ni siquiera los han puesto. Pero pero bueno, la podían quitar. Y ahorita YouTube anunció de que te la puede poner sin previo aviso y todo esto, ¿ah? Por eso las pruebas pilotos que estoy haciendo yo en mi canal. Eh, bueno, cuando todavía YouTube no había puesto esas políticas, y ellos sabiéndolos, porque a todos ellos me les acerqué y les mostré, mira, te salió publicidad de satanismo, mira que de la Santa Muerte, mira que de yoga, mira que de demócratas, y de liberales y de abortistas y de esta farmacéutica que no voy a mencionar el nombre de la marca. Ya saben que todo eso lo eliminé en discernimiento con mi lector espiritual, porque yo quería sacar un video, lo había dicho yo, en donde cuando entraron estas políticas dije, bueno, ahora sí, porque pues ellos se van a justificar, porque ahora por las nuevas políticas de YouTube con respecto a la publicidad, pues ahora sí los saco con nombre y apellido y les muestro el cinismo, porque muchos de ellos, entre ellos Rafael, no se miden en dar palazos a los demás, en acusar, en denunciar, inclusive hasta en meterse en pecados de la vida privada de otros. Y uno sí tiene que ser detallista, no mencionar el nombre, contacto y todo eso lo he tenido, por ejemplo, con Rafael y le ha valido. O sea, él sí puede apalear a todo mundo. Él sí puede calumniar a todo mundo. Él sí puede manipular a todo mundo. Pero hay que tocarlo a él con pinzas. Pero él no es capaz de cara a cara. Él reta solamente con los que sabe que va a poder. Pero con aquellos que sin ser muy inteligentes, porque yo no me creo muy inteligente, pero que tenemos, como dice el refrán, si decimos que la burra es parda es porque tenemos los pelos en la mano, él sabe darle vueltas y vueltas como lo han visto, ¿verdad? Que les repito, ya sacaré el video sobre la respuesta que él me hizo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de moral estamos hablando? De la que tú tienes el derecho de decirle a la persona que se puso el piquete que es responsable y ni siquiera le mencionas estos diferentes grados de responsabilidad moral, como la responsabilidad remota. No. Nada más escupes de que eres responsable, como si básicamente casi tú hubieras abortado y todo eso, y te valga, simplemente le dejas en el cargo de conciencia a las personas. Pero por otro lado, cuando tú te llevaste dinero de publicidad que podías quitar, a lo menos en el pasado, y no la quitaste, aun cuando se te demostraba qué tipo de publicidad había, vean los videos. Simplemente yo cubría los nombres de los canales, pero vean los videos que saqué sobre eso de la publicidad. Desde satanismo, desde todo eso, y no la quitaban. Se ha dicho de paso, de eso íbamos a debatir a Rafael, y él se echó para atrás de esto. Entonces es ahí donde a uno le dan ganas como de vomitar del coraje, decir, estos ahora me quieren manipular y restregar la conciencia de las personas que se pusieron el piquete y los hacen casi irresponsables con respecto al aborto, en cuanto a la responsabilidad de la conexión es remota. Y ellos se han beneficiado de la misma farmacéutica con dinero, y que ellos sí podían quitarlo, y que no es una cuestión de vida y muerte, no es una cuestión de salud el poner la publicidad y todo esto, y ellos la siguieron poniendo. Entonces, díganme si esto es responsable. No, por donde le quieran ver. Inclusive, de los grupos que ahorita están muy fuertemente atacando el piquete y todo esto, y que muchas cosas son muy serias y muy buenas, pero en otras yo no los entiendo. Por ejemplo, unos han transmitido algunos mensajes, voy a mencionarlo, del hermano Elías de Arpa Day,
que saben la situación, ya el documento que hay de la carta. Vean los videos sobre ARPA Day, que repito, yo seguiré y sigo promocionando la música de ellos, pero yo no me adhiero a sobre todo las críticas que hace el hermano Elías, que es el responsable de ARPA Day, sobre todo con el Santo Padre y todo esto. Uno de estas asociaciones han estado comunicando esto. Yo les pasé en privado la carta para que matizaran, y al día de hoy yo no he visto que ellos hayan hecho una matización. Es decir, tienen el derecho a seguir publicando lo del hermano Elías, pero se han callado. O sea, yo veo mucho en estas personas de anti-piquete que se han callado ante promoción de lo que ellos atacan, por ejemplo, la conexión con el aborto, de miembros que hoy son anti-piquete, pero parece que callados. O faltas graves, callados. Y están en primera línea denunciando los errores, los abusos, las manipulaciones del bando contrario. Que está bien, pero tú dices, o sea, te deja la pregunta, ¿por qué no los de tu bando también? Igual también los que están a favor del piquete se quedan calladitos ante situaciones de su club, vamos a decirlo, y están en primera fila atacando al contrario. Ese tipo de cuestiones a mí me huele mal. Por eso les repito, en esta situación que es tan delicada, hay gente seria, escuchen y infórmense de la gente seria de ciencia y de iglesia que están en los dos bandos, y aléjense lo más posible, desuscríbanse de los canales, etcétera, cuando vean gestos de manipulación de alguno de los dos bandos. O a lo menos después no se vengan a quejar con uno, o con Fray Nelson, o con otras personas, de que ya se los está comiendo el estrés, la ansiedad, la depresión, de por si no se la pusieron, de por si ya se la pusieron, de por si la van a poner, etcétera. Pues ustedes están escuchando a la gente equivocada, a gente manipuladora, que repito, tiene el derecho de estar a favor o en contra. Lo que no tiene derecho es a manipular. Inclusive, hubo un sacerdote que él ha estado participando en las partes anti-piquete, que de hecho me hizo a mí, por ejemplo, una entrevista, y hubo cuestiones que tocamos con esto de la publicidad y cuestiones morales de la evangelización y todo esto, y después de que me la hizo no la quiso publicar. Entonces, eh, después él entrevista a otras personas que pudieran no estar a favor de muchas cosas, él de ellas o ellas con él, pero trata de matizar. O sea, como es lo que les vengo diciendo, a mí me está alarmando de que los bandos más conservadores solamente entre ellos se entrevisten, solamente entre ellos trabajen, y los progresistas también igual entre ellos, y no haya honestidad intelectual por parte de los dos, mucho menos diálogo. Es decir, no hay problema en tener un diálogo con una persona que no está de acuerdo conmigo. Al contrario, damos ejemplo de que se puede maduramente hablar con el que no piensa igual que yo. Y no necesariamente tiene que quedar un ganador. Pero la madurez de poder tener ese diálogo. Cuando yo este tipo de actitud lo estoy viendo precisamente también con los anti-piquete o los a favor del piquete, a mí personalmente no me huele bien. Entonces, por ejemplo, este él censuró esa entrevista que me hizo, y está en el derecho. O sea, él fue el que me la pidió a mí, aunque yo tuve grabación, pero él me pidió que no lo sacara, entonces ya eliminé esa parte, para no sacarlo, y está perfecto, ¿no? O sea, yo no me ofendo por eso, pero te digo, o sea, después ves cómo se manejan en otras cuestiones, entonces ya no te huele bien. O por ejemplo, les he dicho, una persona también que es de una banda más conservadora, eh, ante lo que pasó con Floyd, este hermano que lo mató el policía y todo esto, y con comentarios muy desafortunados que hizo respecto a él y también de los migrantes centroamericanos, y no quiso tener un diálogo al respecto público, pero después da una entrevista a un youtuber que se la pasa ofendiendo al Papa, no lo reconoce ni siquiera como Papa,
y con eso, y esta persona se dice católica y todo esto, inclusive activista supuestamente católica y provida en México y todo ese tipo de cuestiones, y al que no reconoce ni siquiera como papa, a él sí le da la entrevista. O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, yo no tengo problema porque hay algunos que dicen, entonces estás resentido porque no te la... No, no, no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que vean el comportamiento que se está teniendo de un bando y de otro. Entonces, yo precisamente si este video es motivando a que tengan mucho cuidado con los comportamientos manipuladores, inclusive los míos, porque yo ya mencioné también en un video, sobre todo que eso lo aprendí de un sacerdote que ha profundizado en este fenómeno de la manipulación, de que muchas veces manipulamos sin quererlo, ¿eh? Y hay que empezar a examinarse la conciencia y buscar y ir mejorando como tal. Pero cuando hay una manipulación cínica, por ejemplo, como la que está haciendo Rafael y otros, a favor o en contra del piquete, ya estratégica y voluntaria, hermanos, no me queda más que decirles, hagan el esfuerzo de no tragarse todo lo que reciben de los evangelizadores, de las noticias y de todo esto. Pídanle al Señor también la gracia de poder detectar, es decir, hasta aquí le creo porque me está dando información, pero ya estas afirmaciones que está dando me está intentando manipular. Es decir, me intenta convencer, vencer sin convencer. Infórmense, infórmense. Paso rapidito a la parte de lo de que el Papa Francisco y el Papa Benedicto se pusieron el mentado piquete. El que se lo pusieron fue no solamente una noticia oficial del Vaticano, sino de ellos, o a lo menos de personas cercanas a ellos mismos. O sea, el Papa Francisco ha sido claro en esto al respecto. Y en el caso del Papa Benedicto, porque evidentemente no han salido videos ni imágenes de esto, no solamente fue el Vaticano, sino fue su secretario de Benedicto XVI. Entonces, vamos a poner las cosas claras. ¿Dónde viene la manipulación? Tanto a favor o en contra. Aquel que te diga, es que te la tienes que poner porque los papas se la pusieron. Espérate, pero es que el mismo papa en ese documento que está de acuerdo de la doctrina de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha dicho de que no es obligación. No me vengas a manipular. El Papa Francisco se la puso porque él hizo un juicio prudencial con la información que él tiene, él se la puso. Pero el que se la haya puesto no significa que yo me la tenga que poner. Igual así con el Papa Benedicto. Entonces ahí frena a aquellos que te quieran presionar a ponerte el piquete porque los papas se lo pusieron. No, ellos hicieron un juicio prudencial, ellos se informaron y de acuerdo a eso, ellos asumen esa responsabilidad. Pero tampoco te dejes manipular por aquellos, entre ellos Rafael Díaz, que dicen, pero es que no hay ningún video. En pocas palabras están dudando. A ver, vamos hablando con las cosas claras. Si tú estás dudando, la conclusión a la que quieres motivar a llevar es de que el Papa Benedicto, o a lo menos su secretario, y el Papa Francisco nos mienten. De ese nivel. O sea, por ahí Rafael se enojó con un muchacho que ciertamente le puso palabras de más y todo eso, pero es que las conclusiones de las afirmaciones de Rafael, vean la gravedad. Ponerse el piquete es del club de los marcados. Entonces hay que decir, si él tiene el valor de poder decir que el Papa Francisco y el Papa Benedicto son del club de los marcados. No, no puedo decir eso porque no hay un video de que se la pusieron. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Del club de los mentirosos? Hay que definirse por un lado. Porque si se la pusieron es del club de los marcados según tú. Y si no se la pusieron, y ellos han dicho que se la han puesto, entonces son del club de los mentirosos. Más aún, si verdaderamente se la puso el Papa Francisco, tenemos un Papa que no tiene fe en la Eucaristía. Porque esa es la conclusión que ha llegado Rafael a aquellos que se la han puesto. ¿Ven la dimensión de las conclusiones que se puedan sacar?
El que él no diga la frase el Papa no tiene fe en la Eucaristía está de sobra. Es simplemente tomar el razonamiento del que le aplica a todos los piqueteados y podemos sacar en conclusión de que eso entonces le aplica al Papa Francisco. No, es que yo no se lo aplico porque yo no creo que él se haya puesto el piquete. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que es un mentiroso porque él lo ha afirmado. Y en el caso del Papa Benedicto, repito, no solamente ha sido el Vaticano el que dio la noticia, sino su secretario. Entonces, ¿qué? Vamos a decir que el secretario, mano derecha, que ha defendido a Benedicto como nunca, ¿es un mentiroso? Métanle un poquito de cabeza, hermanos, para que no se dejen manipular. Después de que esto evidentemente es de la parte anti-piquete, de que atrás de esto está el nuevo orden mundial y que hay cosas que no cuadran. Y verdaderamente cuando yo me he informado y he escuchado, por ejemplo, los congresos que han hecho tanto en inglés como en español, los grupos que son más anti-piquete, al menos acá en Estados Unidos, los he escuchado y todo eso, y hay cosas muy interesantes, ¿verdad? Que tienen, que me hacen sentido, y evidentemente de que hay muchas cosas respecto a cómo se ha manejado toda esta crisis de salud y los piquetes que no cuadran, ¿verdad? Pero bueno, esto ya también lo puse una vez no me acuerdo si en Facebook. Entonces explíquenme una cosa, porque también los veo muy calladitos a ellos, que ellos, la mayoría, por no decir casi todos, de los anti-piquete eran trumpistas a morir. Trump, antes de salir de la presidencia, dijo que el mérito del piquete no se lo fueran a dar a Biden, que era mérito de él. Y ahora que dejó el cargo, en más de una ocasión ha dicho que él sí motiva a que se pongan el piquete, que porque él ha aprobado, él asesoró de que fuera segura los piquetes. Entonces, si el piquete y ponerse el piquete es una estrategia del nuevo orden mundial, Trump sirvió a eso, pero al mismo tiempo muchos de estos antipiquete y que eran trumpistas a morir, la afirmación, que no me dejarán mentir, que lo decían con todas sus letrotas: Trump es el enemigo del nuevo orden mundial. Por eso lo quieren sacar, por eso le robaron la presidencia, etc. A ver, aquí no me están haciendo las matemáticas, aquí no me están haciendo la conexión los números. Si es contrario al nuevo orden mundial y el piquete es una estrategia del nuevo orden mundial, o sea, ya no entendí cómo quedamos. Entonces, ¿eso no es a favor o en contra del nuevo orden mundial Trump? Entonces las cosas no cuadran solamente desde una perspectiva. Te das cuenta que un poquito te retiras y ves la fotografía desde afuera. También hay muchas cosas de los antipiquetes que no cuadran. No cuadran. Por eso yo les menciono de que infórmense y después con tranquilidad y paz tomen la decisión que tengan que tomar. No se dejen manipular, ni ustedes sean manipuladores. No intenten obligar a las personas a que se pongan o no se pongan el piquete. Den la información y punto. Bueno, voy a terminar aquí. Antes de ponerles el pedacito que me permitió poner Fray Nelson, les recomiendo que vean el video completo de Fray Nelson. Lo voy a dejar en la descripción. Él de hecho da 3 conclusiones. Esta que les voy a poner es la primera, pero véanlo completo, véanlo completo. Inclusive yo no en todo estoy de acuerdo con Fray Nelson en muchas cuestiones que él ha sacado. Pero gracias a Dios tienen la madurez tanto hablar en privado. Yo he hablado muchas y sigo hablando mucho con él en privado. Y en cuestiones públicas, pues ustedes han visto los videos que yo he grabado con él. Entonces no me van a decir que Fray Nelson es uno de los manipuladores, ¿verdad? Simplemente porque no se ha adherido a el bando, por ejemplo, antipiquete. Entonces, por eso les digo, lo más sencillo es agarrarte de una posición y ahí quedarte, ¿verdad? Lo más difícil, pero realmente lo mejor y lo más serio es
escucha a ese, al que te simpatiza y todo esto, siempre atento a que no te manipule, como lo está haciendo Rafael Díaz. Escucha, por ejemplo, a Rafael Díaz, fíjate, escucha a Rafael Díaz en su opinión de que él ve no conveniente que no se lo pongan. Pero no lo escuches cuando empieza con sus estrategias de manipulación de decirte que si no piensas como él, y por lo tanto, si te pones el piquete, ya no tienes fe en la Eucaristía, etcétera, etcétera. O si no quieres hacer ese trabajo de discernimiento, déjalo de seguir, punto. Te limpias. O a lo menos no te vengas a quejar con uno, con Fray Nelson o con otros, de que después tienes ansiedad porque pues ya que él te metió cargos de conciencia que en realidad no tendrías que tener, ¿verdad? Igual con los del bando contrario, ¿verdad? No, hermanos, no podemos estar jugando con esto. Si hay evangelizadores, consagrados o laicos, que están dando su posición anti-piquete o a favor del piquete, pero con sesgos de manipulación, por favor, o sea, en nombre de Dios les pido y les ruego que sean responsables, porque ustedes se van a dormir tranquilos a la cama y hay otros que por ese sesgo o ese elemento manipulador al que le agregaron a su posición, muchas personas no solamente no pueden estar durmiendo, y no estoy exagerando. Vayan a la descripción, les dejo este pedacito de Fray Nelson, pero vayan a la descripción para que vean el video completo. Que Dios les bendiga. Voy a plantear 3 sugerencias muy sencillas que me parece que son la respuesta que podemos dar. Hay que tener en cuenta que ningún nivel de insulto, de amenaza, de maldición o de levantar la voz va a hacer cambiar la postura de la gente. Yo quiero que por favor partamos de eso. Es decir, todo lo que sean insultos que se han dado, amenazas, dentro de esas amenazas hay unas que son prácticamente maldiciones, ¿sí? Así, por ejemplo, hay un predicador católico que ha dicho que ponerse el chip o ponerse la vacuna, este es otro tema, lo del chip, ¿no? Que se dice que hay un chip ahí. Entonces, que hay un predicador católico laico que dice que ponerse la vacuna es ofender a la Eucaristía o negar la presencia de Cristo en la Eucaristía o cosas parecidas. Lo primero que yo quiero decir es, no pertenece a nuestra fe nada de esto, ni los insultos, ni las amenazas, ni las maldiciones. Y voy a agregar aquí otra palabra que también es importante, el desprecio. El desprecio también se da en algunas personas, desprecio en términos de que si usted no se vacuna, entonces es que a usted no le importa la vida humana o no le importa lo que pasa en la humanidad. Otros, en cambio, van a decir, si usted se vacuna es que usted no aprecia, usted no valora la vida humana antes de nacer, entonces usted es prácticamente un abortista. La primera recomendación es esta: tenemos que evitar, tenemos que limpiar el lenguaje, no podemos caer en esta trampa.